A continuación, invitamos a subir al escenario a los señores Gonzalo Moreno, presidente de FENAVI, a la señora Natasha Avendaño, comisionada experta de la CREC de Colombia, al señor Juan Manuel Morales, gerente general de empresas Gasco Unigas Colombia, a la señora Jamie Báez, vicepresidenta de Soluciones de Bajas Emisiones de Ecopetrol Colombia, y a nuestro moderador, el señor Jorge Espinosa, periodista del magazine 6 AM de Caracol Radio, con nuestra conferencista Carolina Cruz. Buenas tardes, se oye bien. Gracias por acompañarnos en este congreso, en esta parte de este panel que vamos a empezar ya después de la exposición de la doctora Carolina. Ya se hizo una presentación, el doctor Gonzalo está por ahí, que no lo veo, bueno, seguramente llegará más adelante. Pero lo que quisiera primero, obviamente en la medida en que más hablen ustedes y menos hable yo, esto saldrá mejor, es simplemente poner sobre la mesa 3 preguntas que me parece que son fundamentales después de lo que hemos oído. 3 preguntas y un par de datos que ya de hecho la doctora Carolina mencionó un poco en su exposición, y me parece que vamos a centrarnos en 3 preguntas fundamentales. Si a ustedes les parece, podemos ir conversándolas un poco en el orden que quieran. Si quieren preguntarse unos a otros o tienen alguna pregunta o alguna intervención que quieran hacer adicional, simplemente me miran y lo vamos organizando. La primera pregunta que vamos a tratar en este panel es cuáles consideran que son los factores de éxito para ampliar la cobertura. Eso por supuesto es fundamental. Ahora voy a dar unas cifras de la gente en Colombia que usa el GLP, ya la doctora Carolina lo mencionó, pero me parece que vale la pena tenerlo ahí sobre la mesa. La segunda es cuáles son los incentivos para reemplazar la leña. Ella mencionó algunos. Tengo algunas otras preguntas sobre algunas cosas que tal vez no alcanzó a decir la doctora Carolina. Y finalmente, ¿cuál es el incentivo que se va a dar para que la gente también se cambie de la leña al GLP? En eso hay un elemento adicional y es, en efecto, doctora Carolina, ¿por qué la gente utiliza la leña? ¿Cuáles son los factores, además del factor cultural, si también hay un factor económico, que es costoso y que es difícil para la gente comprarlo en ciertas circunstancias? Las cifras que quiero poner sobre la mesa antes de darles la palabra son las siguientes. Hay 12 millones de personas, que son un poco más de 3,7 millones de hogares que utilizan el GLP en Colombia. Es el segundo combustible más utilizado para cocinar, 22% de las familias en Colombia, y es el único servicio público domiciliario que en el país no tiene subsidios al consumo, que es en buena medida de lo que vamos a hablar acá en este panel. Quería empezar, doctora Carolina, preguntándole por un elemento que creo que no alcanzó a mencionar en su exposición. Ese factor económico de lo costoso que para ciertas personas en ciertas condiciones sociales es el GLP, ¿qué tanto influye en que no lo utilicen o que no lo tengan como una primera opción? ¿Eso se puede medir? ¿Se sabe? Bueno, yo creo que es difícil medir el no, pero efectivamente parte de, y lo vemos mucho en el tema de sustitución de leña, y es cuando hablaba hace un momento de los drivers para esa sustitución, para el consumo de leña. Uno de las principales causas por las cuales la gente termina consumiendo leña es precisamente porque el costo directo de esa leña es cero, en principio. Por supuesto, las externalidades y la valoración de esas externalidades es lo que nos permite darle un valor económico a ese consumo de leña, pero la comparación, el acceso directo que tiene la gente a esa leña sin ningún precio, pues por supuesto hace que la comparación sea entre cero y lo que sea que cueste. Y yo creo que ahí lo importante es, más allá de decir cuál es el precio exacto o en el que puede o puede no consumirse GLP,
o cualquier otro sustituto, pues desde el punto de vista de la planeación para la sustitución de leña, cualquier sustituto puede ser válido, es entender que las condiciones económicas o sea, que sí ese consumo podría responder a una mejora en las condiciones económicas, en la medida en que la calidad de vida o la condición de las personas y de los hogares permita pues mayores ingresos, puede destinar esos ingresos a ese consumo de un combustible más eficiente como el GLP. Juan Manuel, ¿cómo le pareció la exposición? ¿Le parece, tiene alguna pregunta sobre ella, sobre las soluciones que están dando para que eventualmente la gente, como se dijo, sustituya la leña por el GLP? ¿Le quedó alguna inquietud? Bueno, buenos días a todos y a mis compañeros de panel, qué bueno estar con ustedes. A ver, pues realmente el tema del costo cero es un problema muy fuerte para cualquiera de los sustitutos y creo que venimos al punto de los subsidios y es cómo hacemos para tener una cobertura amplia que sea sostenible, digamos, económicamente para el país y que realmente logremos llegar a todos esos hogares que actualmente están consumiendo leña. Yo creo que hay un esfuerzo y en diferentes planes se habla y en diferentes iniciativas, en diferentes gobiernos, pero realmente aterrizarlo a que lo logremos hacer ha sido una pregunta que no hemos logrado como sector y evidentemente como rectores de política pública desde el ministerio y digamos en todo el estamento, pues como que no lo hemos logrado aterrizar. Yo creo que indudablemente tener un subsidio no solo a la conversión de estufas, conexiones internas, es importante, evidentemente al consumo se vuelve importante, pero también hay que ser conscientes que hay una plata finita que eso no se acaba. Y obviamente nos lleva una pregunta de fondo hoy es, llevamos 2 años viviendo una volatilidad de precios muy fuerte, el sector ha tratado de acomodarse, hemos tenido señales que han ayudado, hay que reconocer que el aporte que hizo Ecopetrol a principios de este año nos permitió dar una estabilidad al sector y permitió que el sector venía en un proceso como de crecimiento, se trancara y la vulnerabilidad que tenían nuestros usuarios lograran seguir manteniendo el consumo de nuestro producto. Entonces, yo creo que, y esta vez es Natasha, desde la parte regulatoria, pues es uno de los retos que tenemos hoy. Hay que buscar alternativas para que la estabilidad de precio sea una realidad. Tal vez el GLP, y muchos de los colegas están acá, pues lo hablamos permanentemente, es el único combustible que se mueve al vaivén de lo que pasa en el mercado internacional, puro y duro, de cierta manera. En donde creo que podrían haber señales en donde podríamos darle una tranquilidad al mercado y eso nos puede ayudar no solo a sustituir leña, sino que al mercado de alguna manera se apacigüe un poquito. Yo creo que hay un juego importante. Hay una mención que hace Juan Manuel que me parece importante ponerla como en perspectiva de números. ¿Esa volatilidad se representa en qué? ¿Cuánto costaba una pipeta de GLP pues, hace 2 años? Alejandro lo mencionaba que el precio del gas sea 2.3 veces se ha incrementado el precio, digamos, en el último año y medio. Eso es un incremento muy fuerte para el sector. Aquí creo que todos hemos aportado en ese proceso. Insisto, Ecopetrol hizo parte de un esfuerzo a principios de año. Las empresas de distribución desde el año pasado han venido trabajando fuertemente porque somos conscientes que la elasticidad del precio afecta al consumo, entonces que el usuario no es capaz de pagar el producto y obviamente pues eso nos deja como en un juego difícil y esa es la realidad con la que estamos y obviamente yo creo que como sector hemos tratado de manejarla, pero si no le damos esas señales es difícil que cualquier programa de sustitución de leña o cual subsidio pongamos alcance para atender el mercado. Doctora Natasha, Juan Manuel la metió al baile. ¿Hay algo en esto que la CREC pueda decir, anunciar hoy acá, ante todo este escenario, en la estabilización de los precios? La comprometo mucho con esa pregunta. No, usted puede hacer la pregunta que quiera, pero yo estoy en libertad de responderla. Sí, por favor, claro que sí. No, a ver, yo creo que aquí es muy importante lo que ha mencionado Juan Manuel y es, efectivamente la CREG está mirando el G en todas las letras. O sea, eso es uno de los temas que al interior de la comisión pues estoy liderando junto con otros expertos
Y parte de lo que estamos haciendo es precisamente como mirando pues una posible modificación a la fórmula del G o una posible más bien fortalecimiento en la regulación que tiene que ver con la formación de ese precio de generación, pero no solamente quedarnos ahí, porque yo creo que vale la pena mirar toda la cadena, mirar si es necesario, estamos analizando con mucho cuidado los límites de integración vertical, mirar si es necesario entrar a regular lo que hoy en día no está regulado, que es pues la distribución y comercialización, y muy en línea con este tema de la revisión de los límites de integración vertical en el sector. Este es uno de los sectores en los que yo personalmente creo, y esto lo digo desde el conocimiento de los últimos 4 años de gestión en la superintendencia, todavía hay mucho espacio para seguir generando esas señales, no solamente por el tema de la estabilidad de los precios, que son súper importantes para quien estamos involucrados en cualquier tema de servicios públicos, que es el usuario como pues principal objetivo de la política pública en general y de, obviamente, la regulación y la supervisión, pero también para dar una claridad en que aquí hay muchas cosas todavía por mejorar en materia de competencia, sobre todo de competencia pues desleal. Aquí hay todavía mucho potencial a la ilegalidad, o hay mucha ilegalidad y mucha acción que lo que hace al final del día es perjudicar la actividad legal y juiciosa. Entonces, creo que ahí en la comisión estamos como abiertos en ese ejercicio, pues ya venía un trabajo adelantándose, el cual pues hemos seguido y hemos fortalecido como las líneas hacia donde nos vamos a mover, y ese es uno de los temas, y pues creo que no es simplemente parar en detenernos en una de las letras, sino mirar integralmente toda la cadena. Ecopetrol, decía Juan Manuel, ha tenido un papel que es muy importante en esto, pero obviamente ese subsidio, si es que se podía llamar así, de Ecopetrol ya terminó. ¿Qué está pensando Ecopetrol ahora con toda esta discusión del GLP? ¿Es posible volver a eso, mirar otra posibilidad de que se pueda ampliar, o eso está descartado? Hola, Jamie. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por invitarme a este panel. Tú nos preguntabas, bueno, ¿cuáles son los factores claves de éxito para que esa demanda se desarrolle, pero sobre todo para que los colombianos de áreas rurales, de estratos 1 y 2, tengan acceso a un GLP que puedan pagar? Sí, así es. Y yo lo que, digamos, antes de entrar específicamente al tema de precio, quisiera decirles que seguro ustedes todos entienden que una manera muy importante de mantener la demanda que tenemos hoy es asegurar que tenemos la oferta. Ecopetrol hoy puede representar el 85% de toda la oferta de GLP que hay en el país. Y en ese sentido es crucial que todos entendamos que proteger a Ecopetrol significa proteger al mercado que tenemos de GLP. El GLP viene de la producción de gas natural rico en este tipo, pues digamos, de componentes, viene también de nuestros procesos de la refinería, y por lo cual es súper importante que los planes de inversión de Ecopetrol sigan siendo viables para que siga existiendo esta oferta de GLP. Eso es crucial porque tú decías, digamos, desde la perspectiva de precio, no importa el monto de los subsidios, la volatilidad es tan alta que no va a alcanzar. Pero también es cierto que si Ecopetrol no está lo suficientemente fuerte y no puede mantener los planes de inversión, pues vamos a tener, por extracción de materia, una situación bastante complicada. Porque si Ecopetrol empieza a bajar la producción, todos sabemos a dónde nos lleva eso. Vamos a tener menor oferta, y menor oferta significa que tengamos que importar más y perder la soberanía energética en el GLP. Es algo que nosotros no nos podemos permitir para los usuarios de estratos 1 y 2 y áreas rurales. Entonces creo que ese es el primer factor clave de éxito. Hay que proteger, y en eso ustedes han visto, Ecopetrol ha estado muy comprometido en que la producción de Ecopetrol se mantenga más o menos estable. Tú preguntabas de los anuncios, así que voy a hacer uno chiquito. Y es que nuestros proyectos de codilución, por los cuales muchos nos preguntan,
los proyectos de codilución han alcanzado ya su estabilización y lo que va a pasar de aquí en adelante es que el volumen destinado en Ecopetrol para codilución no solamente se va a estabilizar, sino que se va a empezar a mermar, va a empezar a ser más pequeño y entonces ustedes van a ver a un Ecopetrol que en los siguientes 3 años va a tener más o menos unas cantidades estables. Pero eso depende de que Ecopetrol, insisto, pueda, digamos que, tener los planes de inversión fortalecidos. Ahora bien, en el precio, nosotros en Ecopetrol somos absolutamente conscientes que el 57% del GLP que vendemos va a las familias más vulnerables y hemos dado todas las señales alrededor de que no tenemos un driver de rentabilidad económica en este negocio. Nos parece necesario, fundamental, que tengamos una conversación con la Comisión, con el Ministerio de Minas y con toda la cadena que está acá representada para la formación de un precio eficiente. Yo estoy convencida, y no tengo la cifra, seguro ustedes la deben saber mejor que yo, que muchos colombianos, familias colombianas, se devolvieron a la leña porque el GLP está muy caro. Está muy caro. Es muy difícil que una familia de estrato 1 saque 80.000 pesos o 100.000 pesos para un cilindro que le va a durar 1 mes y medio. Ahí en eso que usted está diciendo, doctora Jamie, me parece que hay como dos cosas. ¿Usted me permite hacer una interpretación de lo primero que dijo? Sin explotación de hidrocarburos no hay gas natural y sin gas natural no hay propano. ¿Digo bien? Así es. Ya. Y la preocupación, por supuesto, pues tiene que ver con una política pública que se ha expuesto y que no es un secreto, a pesar de que uno finalmente no entiende quién es el que habla, si el ministro de Hacienda o la ministra de Minas. Pero bueno, eso digamos que no metamos esa cucharada por ahora. Y lo segundo tiene que ver con lo que yo empezaba preguntando. ¿Cuál es el factor para que la gente de ciertos estratos en Colombia, que son los que más utilizan el gas propano, se estén de nuevo pasando a la leña? El precio del GLP. ¿Ustedes consideran también en Ecopetrol que en efecto un subsidio al consumo sería importante, entonces, para que eso se pueda revertir esa situación indeseable? Sin duda, estamos totalmente de acuerdo en que el subsidio que hoy funciona en algunos de los lugares de Colombia, pues se extienda a todos los demás, que lo podamos tener, pero lo que creo es que los subsidios son insuficientes. Pues porque el subsidio puede existir y es muy bueno que lo promovamos y yo creo que seguro vamos a encontrar un eco en el gobierno, pero necesitamos que se complemente con una formación de precio que sea eficiente y pues que permita que realmente el valor al que al final llega este GLP para una familia que lo paga o a través de una factura porque le llega en propanoducto o que tiene que comprar su cilindro, pues sea algo que realmente puedan pagar y eso no puede depender únicamente de los subsidios. Yo creo que el llamado Ecopetrol, como siempre lo ha sido en estos 2 últimos años difíciles en el mercado, ha sido trabajemos juntos, trabajemos con la CREG. En Ecopetrol estamos totalmente dispuestos a la conversación de un precio eficiente, pero es un precio que, como Natasha mencionaba, pues tiene que verse integralmente. La solución, así como no depende únicamente de los subsidios, tampoco depende únicamente de Ecopetrol. Sí. Doctora Carolina, en su exposición me quedó una pregunta que tal vez hacía Juan Manuel posteriormente, o digamos un enunciado que hizo él que me genera la siguiente pregunta. En ese plan de sustitución hay un subsidio a la estufa, a la manguera, al regulador, pero no al consumo. ¿Por qué no? No, de hecho en el plan de sustitución de leña, el plan de sustitución de leña es distinto al programa. El programa lo ejecuta el ministerio y ahí es donde hay unos subsidios a la sustitución de algunas de estas tecnologías mejoradas. Ya, okay. Nosotros en el plan realmente no tenemos las propuestas son de cuál es la viabilidad en términos de costo y en términos de social y culturalmente poder modificar ese consumo de leña, pero no estamos apuntando específicamente a un subsidio. Ahora, habiendo dicho eso, me parece importante retomar el tema de esa señal de oferta, porque efectivamente creo que una de las formas de garantizar que no solo el consumo residencial, sino el comercial y el industrial se anoten a consumir y se expanda esa cobertura de GLP es dar una señal de oferta suficientemente abundante. Una inversión de un industrial no ocurre, pues no va a ocurrir si ese industrial no tiene la certeza o la tranquilidad de que la oferta va a ser suficiente, no hoy
ni mañana, ni estos años, sino a largo plazo, porque es una inversión grande. Esa es la primera parte, tal vez, de la afirmación de O sea, Jamie. cuidemos Y en una Ecopetrol segunda también. parte, la única oferta que tenemos, o la mayoría de la oferta que tenemos ahora es de Ecopetrol, pero esa no es la única solución. Si no podemos tener, y estoy hablando de nuevo del tema de servicio público domiciliario, porque no podemos perder de vista eso, es un servicio público, hay que garantizar que se pueda prestar. Si no viene de Ecopetrol, tendrá que ser importado, incluso en detrimento del abastecimiento nacional. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer, porque la Constitución y de ahí para abajo nos obliga es a garantizar que se pueda prestar el servicio público. No solo todos. Juan Manuel, ¿quería añadir algo? Sí, yo creo que hablando un poco de lo que Jamie mencionaba sobre el abastecimiento, yo creo que indudablemente uno de los temas que tenemos que revisar es tener contratos a más de 6 meses. Es decir, un sector no puede planear con contratos a 6 meses, por más de que Ecopetrol tenga el volumen que tenga. Indudablemente yo creo que como sector deberíamos estar hablando de contratos de 3 años, 2 años, 5 años, qué sé yo. Evidentemente Ecopetrol en su sabiduría entenderá cómo le declinan los campos, si tiene más o menos, pero un sector para desarrollar lo que sea, programa de leña, programa industrial, requiere tener una señal clara, porque nosotros como sector privado hemos hecho de alguna manera un esfuerzo, desarrollamos una infraestructura para importar, se puede hacer crecer, pero el punto es que cuando uno tiene una visión a 6 meses, pues realmente es muy complejo, porque no se logra un sector enfocar realmente en lo que se vuelve importante, y es, necesitamos una seguridad de abastecimiento para poder desarrollar cualquier tipo de programa. De otra manera, lo que hablemos como que no queda. E indudablemente, Jamie nos da una buena noticia, que el tema de codilución se estabiliza, magnífico, pero también a la vuelta de la esquina sabemos las curvas de declinación que tienen los campos productores importantes de Colombia, Cusiana y Cupiagua, en donde claramente en el mediano plazo ellos van a bajar. Seguramente Ecopetrol está trabajando en mayores pozos allá para mantener la producción, pero realmente es un tema que está ahí. Y aquí estamos hablando de temas pues que perduran más allá de 2 años, estamos hablando de 5 años, 10 años, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí el tema de tener una seguridad de cómo vamos a importar, indudablemente, y tal vez lo mencionaba Natasha, eso nos va a permitir ser más eficientes en la cadena, porque seguramente como empresas podemos tener unas ineficiencias o no, pero de alguna manera, si no logramos que entre todos en la cadena buscar dónde están los pesos para que a todo el mundo le llegue lo más barato posible, pues va a ser muy difícil. Entonces, ahí yo creo que hay una tarea importante. Indudablemente, Ecopetrol juega un papel fundamental porque tiene la oferta y tiene la señal. En todos los escenarios que hemos visto en el corto plazo, hay una señal de GLP de alguna manera que se sigue disminuyendo. Ahorita tenemos una buena noticia para compartir, e indudablemente yo creo que ese trabajo de lo público y lo privado ayuda. El gobernador de Nariño lo comentó esta mañana. Yo creo que hay un ejemplo interesante de cómo se puede llegar a diferentes municipios y atender a una población muy vulnerable. Ahora, cerrando, no podemos olvidar el tema como agroindustrial. Yo creo que aquí hay veces se confunde que es que la industria y es que el GLP lo vamos a meter en la mitad de Bogotá para atender una cantidad de industrias. Hay unas limitaciones del mercado que hoy eso ya no va a pasar, pero hay un entendimiento claro que hay una agroindustria hoy que consume diésel, que consume leña, que consume bagazo, que consume una cantidad de energía, digamos, llamémoslo pobre de cierta manera, que en vez de estar todos trabajando para que eso se mueva a un combustible más limpio, que ayude en las metas ambientales, que ayude en los temas de salud, pues movámonos a que eso ocurra. Y eso lo que hay son ejemplos a nivel nacional. Esto de los contratos de 6 meses, Juan Manuel, ¿cómo funciona? ¿Esto de quién depende? ¿Esta situación se llega allá porque...? El balón se lo pasamos a Natasha, que es la que maneja esa regla. Ya. Qué vaina usted conmigo, ¿no, Jole? Ya vi que es personal. No, mentiras. A ver, es súper oportuna el comentario. Voy a aprovechar para devolverme un poquito al primer punto, que creo que hay algo que también como sector debemos mirar, y no hablando solamente de como sector de GLP, sino como sector de gas combustible. Pero voy a dejar eso ahí parqueado y ya vuelvo.
Precisamente acabamos de publicar, no creo que esta mañana o ayer en la tarde, en el SECOP un estudio para hacer la evaluación de la capacidad, del mecanismo de capacidad de compra, que es el mecanismo mediante el cual cada 6 meses se hacen las OPCs para la asignación de los contratos y cada 6 meses se revisan. Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque lo que estamos viendo en la comisión es que llevamos 6 años con el mecanismo de capacidad de compra, que fue un mecanismo que salió como también dentro de ese paquete de mirar cómo aconductamos un poquito más a las empresas en general de GLP, no diciendo que las que estén aquí sean las mala conducta, sino que en general las que están aquí saben y sufren y todo el tiempo estaban levantando al menos la mano en la superintendencia de ayúdennos con el tema de la ilegalidad y esto vino pues también unido como a una serie de medidas que se tomaron desde la comisión para tratar de formalizar mejor este sector. Entonces, es muy oportuno porque lo sacamos, como les digo, los términos están colgados, estamos esperando comentarios. El objetivo de ese estudio es que sea un estudio muy puntual, que podamos tener resultados del estudio a final de este año para sentarnos y a mirar como con un poquito la lupa si el mecanismo de capacidad de compra ha dado los resultados que se esperaban o nos ha dado otros que no esperaba la comisión cuando lo creó y es susceptible de hacerle ajustes. Entonces yo creo que en primer trimestre del próximo año podremos tener una conversación acerca de los resultados de ese estudio y que nos pueden dar un muy buen insumo para eso que tú estás planteando. Y con lo que Jamie acaba de decir de que ahora sí Ecopetrol va a poder tener más certeza de en los próximos 3 años, esto es el GLP que le voy a entregar al mercado porque ya terminaron su calibración, pues creo que como que nos están llegando señales o vamos a poder tener señales por todos los lados para sentarnos de ser necesario repensar ese mecanismo. Entonces, por el otro lado vuelvo al primer punto y que es algo que creo que es muy importante, que como sector de gas combustible y además pues Ecopetrol, que es ambas cosas, que tiene participación en ambas cosas, creo que, y esto lo he dicho y lo dije muchas veces y Alejandro me lo ha escuchado y Felipe también, y responde de alguna manera la primera pregunta que hiciste, de cuáles son esos factores que no nos han permitido ampliar la cobertura. Yo creo que los sectores, y aquí sí de GLP y de gas natural, tienen que dejar de pensar en que son competencia. O sea, claramente son combustibles. Claramente, pues yo en mi casa tengo ambas cosas, pero porque tengo una asadora a gas, entonces compro cada año que se me acaba, pero pues no es con el que cocino todos los días. Entonces, para mí ahí no hay competencia, pero pues eso somos un universo de intersección muy chiquito. Hay lugares en los que, así como las zonas no interconectadas, no es eficiente conectarse al sistema nacional interconectado, punto. O sea, hay lugares en los que es más eficiente y me imagino que en eso centró su discusión esta mañana el gobernador de Nariño, que lastimosamente no lo pude escuchar, pero hay lugares a los que puede llegar a ser mucho más eficiente llevar GLP de alguna manera o por cilindros o incluso establecer como una micro red de distribución, que es lo que han hecho en muchos de estos lugares, tanque estacionario y bote los tubos para llevar GLP a las casas. Pero yo creo que los sectores tienen que dejar de pensar en que son competencia, porque creo que si ese chip cambia y más bien se enfocan en las virtudes de cada energético, podemos lograr los objetivos de expansión y de sustitución de leña que tiene la UV en su panorama de demanda de una manera mucho más eficiente. Claro, habrá mercados en los que, por ejemplo, lo que dijiste ahorita, hay lugares en Bogotá donde no se va a cambiar todo el andamiaje para llevar un energético que ya el otro lleva toda la vida ahí produciendo, porque de pronto el costo ni siquiera da. Pero creo que eso es una invitación que además haría mucho más eficiente el trabajo del regulador que estar tratando de pescar irregularidades o coyunturas de volatilidades, sino que los sectores trabajen más por ese objetivo de ser una sustitución como gas combustible eficiente. ¿Alguna contrapregunta, Juan Manuel, para la compañera Natasha? No, estamos tal vez un tranquilos? comentario, Sí. y porque Natasha lo mencionó y Jamie, sobre el tema de la competitividad en la cadena. Yo creo que si hay un sector competitivo en la cadena,
es este. Es un sector en donde hay más de 50 empresas o 60 empresas que competimos de alguna manera. Evidentemente hay unas más grandes que otras, unas que están en unos sectores que otros, pero realmente hay una competencia muy fuerte en el sector. Yo creo que en el sector, en los servicios públicos, poquitos sectores tienen esa característica. Ahora, evidentemente hay un tema, y Natasha lo mencionó, y nosotros lo sufrimos permanentemente, y es esa informalidad o ilegalidad, o empresas que son legales pero tienen prácticas ilegales, en donde realmente, y eso es un sentimiento que muchas de las empresas tenemos, y es, hay veces sentimos que peleamos solos, y es, tratamos de denunciar o tratamos de ir a las autoridades, pero claramente uno ve una cierta desarticulación digamos, del andamiaje público en el proceso, y es entendible, digamos, uno entiende ciertas cosas. Natasha era superintendente y a uno le pasa, ven, yo manejo las empresas legalmente en su momento, no tengo por qué manejar las que no son, y uno dice, perfecto, pero es que el problema está ahí. Ahí tuvimos un desastre hace 2 semanas terrible, en donde evidentemente una cantidad de gente murió, y aparte de eso es un riesgo, y uno dice, venga, eso no es un secreto que eso está ahí, y eso pasa permanentemente, y eso evidentemente es para decir, venga, acá hay un sector que compite, y compite duro en el mercado. Ustedes miran los precios, y hay unos precios de publicación claramente, pero realmente el precio de venta es muy distinto al que se publica, porque hay una competencia en la calle para vender eso. Entonces, yo creo que hay unos puntos que son importantes, en donde hay opciones de mejora indudablemente, hay cómo seguir mejorando la cadena, pero hay un tema que yo creo que es grueso para todos y que sería muy bueno abordarlo. Insisto, pues ahorita con el nuevo gobierno, nosotros creemos que desde la perspectiva social tenemos grandes cosas para aportar, y que ojalá tengamos temas mucho más concretos, porque de cierta manera este tipo de conversaciones se tienen permanentemente, pero no avanzamos a la velocidad que uno quisiera. Sí, doctora Natasha, qué pena, pero es que esto pues me abre la puerta para una pregunta que Juan Manuel está un poco haciendo también. La sensación, me parece, es que es siempre, y no es una cosa que le ocurra exclusivamente a este sector, es siempre mucho más difícil hacer las cosas bien que no. ¿Faltan dientes para aquellos que están haciendo dentro del sector las cosas como no deben hacerlas? El ejemplo que ponía Juan de lo que pasó hace un par de semanas. Yo creo que más sí falta revisar algunas cosas de la regulación, probablemente que le den a la superintendencia más dientes para poder actuar en algunas ocasiones. Y un poco la queja, pero ya no la recibo porque ya no es mía, que hacía Juan Manuel es del hecho, más bien la recibo para potencial mejora desde la regulación, porque sufríamos de lo mismo, llamémoslo así en ese momento, y es, claro, si no está registrado en el RUPS o si tiene el RUPS cancelado, pues yo no lo puedo sancionar, digamos, me estoy devolviendo 2 meses en mi vida. Pues porque es que eso dice la ley, para poder sancionarlo tiene que estar registrado en el RUPS, y obviamente pues el ilegal no se va a registrar. Había veces que uno los inscribía de oficio, porque usted está prestando la actividad, pues la está prestando mal, pero la está prestando, tiene expendio, tiene no sé qué, trun. La superintendencia podía llegar a hacer eso y a registrarlos de oficio, pero obviamente se viene una cantidad de acciones que la superintendencia sola no podía hacer. Por ejemplo, todo el tema de la ilegalidad, y por eso buscamos mucho fortalecer, y es algo que pues esperamos que en este gobierno se mantenga, fortalecer el Comité de Seguridad de GLP, que con el concurso de los 2 gremios, y aquí pues hago el reconocimiento a Felipe que está por allá y a Alejandro que está acá como anfitrión, trabajamos un montón y metimos a la fiscalía, a la policía, a todo el mundo, porque es que es muy difícil, pues por allá en la frontera con Nariño, unos cilindros que no son de nadie, que vienen muy seguramente con gas importado ilegalmente, pues es muy difícil para las empresas locales competir con eso, porque tienen unos precios más bajos y porque además generan unas condiciones de seguridad que nadie sabe, porque como nadie se preocupó por hacer la verificación de ese cilindro porque no sabemos ni de dónde viene, entonces es muy difícil para las empresas legales y juiciosas competir con eso. Pero eso es una cosa que pues a la superintendencia le queda muy difícil solo, y muchas veces lo que pasaba era que la policía cogía, pero sin el expertise de saber si sí es o si no es, o dónde miro o a quién le pregunto, pues esos casos seguían
así. Entonces, creo que sí y creo que ustedes mismos pueden celebrar como que esa articulación se ha buscado mucho más generar en el Comité de Seguridad de GLP, por eso es muy importante seguir fortaleciéndolo y claramente desde la regulación hemos visto y el equipo tenía ya también como todo ese análisis hecho de aquí hay una cantidad como de huecos que potencialmente pueden generarnos un espacio, no para sobreregular, porque creo que eso no está bien, pero sí tal vez para mandar unas señales que nos permitan a conductar un poquito mejor ese tipo de comportamientos. Doctora Jaime, me quedé pensando en lo que usted decía de la importancia, y porque lo mencionaba la doctora Carolina, del término de la oferta en lo que tiene que ver con Ecopetrol. Si se respeta ese plan 2040, ¿no es verdad? De Ecopetrol y se hacen las exploraciones y las inversiones que hay que hacer en los yacimientos que ya se han encontrado, estamos hablando de que tenemos gas tranquilamente para cuánto tiempo, sin necesidad de acudir al compañero de Venezuela. Bueno, las reservas de gas de Ecopetrol tienen una vida media estimada al 31 de diciembre del año pasado de 10 años. Cuando se mira a nivel país, pues esto está alrededor de los 8 años. El tema es que no necesariamente las reservas de gas se trasladan en reservas de GLP, y esto porque pues nosotros tenemos dos fuentes, unas fuentes que son las que se llaman gas seco, que eso no va a tener GLP, y las otras que son las de gas rico. En materia del gas rico, ¿qué mensajes dejaría yo? El potencial mayor que tiene Colombia de gas rico pues está en el Piedemonte Llanero. De ahí es donde se produce la gran mayoría del GLP hoy y es donde esperamos que se siga produciendo. Hoy en día, Ecopetrol tiene 6 taladros al mismo tiempo perforando en el Piedemonte Llanero. Hace 16 años que eso no sucedía, que no se tenía ese nivel de actividad y ahí es donde yo les digo, ese nivel de actividad es el que hay que proteger. Habrá que ver, pues digamos esto, hasta cuántos años nos alcanza desde la perspectiva de GLP, pero yo creo que sin duda pues la forma, Juan Manuel, de combatir esa declinación pues no es otra que haciendo inversiones para pozos nuevos, haciendo inversiones para laterales y eso es lo que tenemos que hacer en Ecopetrol. Yo creo que ojalá nosotros pudiéramos tener ese mecanismo mucho más sistemático para mostrarles cuál es nuestra perspectiva de GLP de largo plazo, pues porque yo creo que, volviendo al punto, el tema de la visión de 6 meses no le sirve al resto de la cadena, ni nos sirve a nosotros tampoco en Ecopetrol. Y yo creo que los años, ya volviendo a tu pregunta, más difíciles probablemente pues van a ser los años de entre el 2025 y el 2027, que es el momento en el que esa declinación pues tiene que verse como compensada con las inversiones que estamos haciendo hoy, de las cuales esperamos tener resultados probablemente en el primero o segundo trimestre del año entrante. Y si me permites, aunque sé que no me lo preguntaste, quiero pues digamos como resaltar el tema de la importancia de lograr ese tema de seguridad que tú mencionabas, Natasha, y que Juan Manuel también decía. Eso es un tema muy importante, yo creo, y por eso insisto, en Ecopetrol hay muchas cosas que se pueden hacer en la regulación, pero al final del día la articulación de la cadena es muy importante, resolver los temas de legalidad realmente de una manera estructural es crucial, resolver los temas de seguridad industrial es fundamental. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que los eventos crean imaginarios en la población. Entonces, yo sí creo que si nosotros acabamos de tener un evento donde desafortunadamente perdieron la vida 3 personas, 21 personas resultaron con heridas graves y 79 casas terminaron destruidas, eso no puede ser una conversación que pase con bajo volumen para todos nosotros, porque eso crea un imaginario. O sea, yo creo que el taxista, el ama de casa que tiene un cilindro en su casa, se empieza a preguntar si eso es seguro o no, y nosotros tenemos que combatir eso también, y no podemos dejar que la ilegalidad termine frenando esfuerzos que no solamente desde los comités de seguridad, sino desde las mesas que hemos hecho en conjunto para seguridad de procesos en estos 2 últimos años, pues terminen, como se dice, borrándose en un incidente, digamos, aislado que viene de un problema de raíz de ilegalidad. Yo creo que ese tema es fundamental y me parece que tiene que trabajarse en eso porque es una pieza del rompecabezas que nos va a ayudar como a que de forma estructural este sector pues pueda crecer.
Gracias. Tenemos un minuto más o menos. Quería simplemente pedirle a cada uno si quiere añadir algo que se pudo haber quedado por fuera en esta discusión que hemos tenido. Doctora Carolina, ¿hay algo que quisiera decir finalmente? No, yo creo que hemos barrido una gran cantidad de temas y Sí. creo que a riesgo de sonar cantaletosa, que me parece terrible, sí quisiera reiterar que independientemente de los intereses de cada uno de nosotros, que son funciones distintas dentro de esta misma cadena, el fin último es precisamente, creo que parte de lo que menciona Jamie en buena medida, y es el bienestar de ese usuario efectivo a hoy y del usuario potencial que tiene el GLP, pero en general el gas combustible. Juan. No, pues recalcar un poquito el tema de el combustible para la gente. Creo que hay un espacio para crecer. Evidente, el tema de oferta es importante, el tema de los contratos, el tema de la legalidad. Y obviamente nosotros como empresa del sector privado tenemos una tarea importantísima y es llegar eficientemente a los usuarios. Y a eso le sumaría algo que tangencialmente se ha mencionado, pero pues no lo hemos, pues seguramente a lo largo del foro se hablará, y es, también estamos para industria, para sustituir diésel, para sustituir otros combustibles que están ahí, en donde podemos aportar y podemos ayudar, y donde el GLP logre pellizcar un 1%, un 2% de eso, es un volumen gigantesco para nosotros, en donde lo que tenemos es trabajo para hacer y trabajo para buscar y opciones para aportarle. Creo que eso ayudaría, digamos, en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en el tema ambiental, y pues que creo que como empresas pues estamos comprometidos para eso. Jamie, Natasha, muchas gracias también a ustedes dos. Si quieren añadir algo final, Natasha, Jamie. Yo diría, el cambio climático es una realidad, la transición energética es una necesidad en la que creo que todos estamos comprometidos. El GLP es crucial En ese proceso. en ese proceso. Sí. La transición energética, claro que se debe abordar, pero se debe abordar de una manera sistemática y ordenada, que reconozca además las particularidades de un país como Colombia, en el que 39% de las personas viven en condición vulnerable. Eso quiere decir que están o por debajo de la línea de pobreza o muy cerca de caer en ella. Entonces, tener combustibles que son más bajos en emisiones, que se puedan pagar, es crucial en la transición energética, y en eso el GLP pues hace parte de un portafolio muy diverso que en Colombia necesitamos proteger. Yo 30 segundos para algo que así como dice Carolina, riesgo de sonar loruda, pero creo que es importante que toda la cadena y todo el sector trabajen sobre todo en temas de sostenibilidad de los proyectos. Muy bien la sustitución, muy bien la penetración a territorios donde no hay en este momento acceso al combustible, y que sea uno de los objetivos también pellizcar, llamémoslo así, sustitución de otros combustibles líquidos hoy por uno más limpio y con estas características, pero no se nos puede olvidar que es responsabilidad también no solamente del sector público, que abre las convocatorias para que haya este tipo de llegadas en los casos pues de temas más de desarrollo y sociales, sino también en los otros casos que hay que presentarse y garantizar que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, porque tenemos muchos casos de infraestructura enterrada por las cuales no ha pasado una gota de nada, porque simplemente al final del día el cierre financiero lo hacen sin que haya empezado a funcionar, y al final del día lo que termina sucediendo es que el usuario queda pues peor que como empezó, porque no va a tener acceso al combustible, pero tampoco va a tener cómo tener una mejora en su calidad de vida. Entonces ahí es muy, muy importante que siempre, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos como hablando tanto de transición, pues la sostenibilidad sea como un eje fundamental de esa discusión. Y cuando lleguen al estudio de los contratos, para que le cuente al doctor Juan Manuel. La comisión converse. siempre es y será de puertas abiertas para discutir todos estos temas en pro de la mejora regulatoria del sector. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por estos importantes puntos de vista y análisis sobre la importancia del GLP para la gente.